En el verano de 1602, algo extraordinario ocurrió en Ámsterdam. Los ciudadanos de la República Holandesa fueron invitados a participar en una aventura comercial como nunca antes se había visto. Por primera vez en la historia, cualquier persona podía comprar una participación en una empresa. No hacía falta ser noble, ni banquero, ni amigo del rey. Un tendero, una viuda, un artesano. Cualquiera podía invertir. La empresa se llamaba Verenigde de Oostindische Compagnie. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales. VOC, por sus siglas en holandés. Cuando cerró la suscripción el 31 de agosto de 1602, 1.143 personas habían invertido. Fue la primera oferta pública de acciones de la historia. Y esas acciones empezaron a comprarse y venderse entre particulares. Primero en cafés. Luego en un puente. Después, en un edificio que la ciudad construyó expresamente para ello en 1611. Había nacido la Bolsa de Valores. Y con ella, una de las fuerzas más transformadoras del mundo moderno. En los episodios anteriores hemos explorado cómo funcionan los mercados de bienes y servicios. Oferta y demanda. Precios. Elasticidad. Competencia y monopolio. Pero hay mercados donde no se compran ni manzanas ni zapatos. Se compra y se vende algo mucho más abstracto, propiedad parcial de empresas. Un trozo de una compañía. El derecho a participar en sus beneficios y en sus pérdidas. Hoy vamos a descubrir cómo nació la Bolsa de Valores, por qué existe y cómo funciona. Desde los barcos de especias del siglo XVII hasta las pantallas de algoritmos del siglo XXI. Para entender por qué se inventaron las acciones, necesitáis entender el problema que resolvían. En el siglo XVI, el comercio con Asia era el negocio más lucrativo del mundo. Las especias, pimienta, canela, nuez moscada, clavo, valían una fortuna en Europa. Un solo barco que regresara cargado de especias podía multiplicar la inversión por 5 o por 10. Pero el riesgo era enorme. El viaje duraba entre 1 y 2 años. Los barcos podían hundirse en tormentas, ser capturados por piratas, perder la tripulación por enfermedades. Aproximadamente 1 de cada 3 barcos no regresaba. Si un comerciante financiaba un barco con su propio dinero y ese barco se hundía, lo perdía todo. Era una apuesta de todo o nada. La solución fue repartir el riesgo. En lugar de que un solo inversor financiara un barco, muchos inversores ponían una cantidad pequeña cada uno. Si el barco se hundía, cada uno perdía un poco en vez de perderlo todo. Si regresaba, todos compartían los beneficios. Esto no era nuevo. Los comerciantes venecianos ya lo hacían en la Edad Media con las comendas. Lo que fue nuevo con la VOC fue la escala y la permanencia. Las compañías comerciales anteriores a la VOC se formaban para un solo viaje. Se reunía el capital, se enviaba el barco, se repartían los beneficios al regreso y la empresa se disolvía. La VOC fue diferente. Tenía una carta de 21 años concedida por el gobierno holandés. Era una empresa permanente. El capital no se devolvía después de cada viaje. Se quedaba invertido en la compañía. Pero esto creaba un problema. Si habíais invertido y necesitabais el dinero antes de que la empresa repartiese beneficios, ¿qué hacíais? La respuesta fue vender vuestra participación a otra persona. Y para eso hacía falta un lugar donde compradores y vendedores pudieran encontrarse. Así nació el mercado secundario de acciones. Las participaciones de la VOC empezaron a cambiar de manos entre inversores. El precio subía cuando las noticias eran buenas, un barco regresaba cargado de especias, y bajaba cuando eran malas. En 1611, la ciudad de Ámsterdam encargó a Hendrik de Kisse la construcción de un edificio dedicado exclusivamente al comercio. Allí se negociaban acciones de la VOC, de la Compañía de las Indias Occidentales, y toda clase de contratos comerciales. Era la primera bolsa de valores del mundo. La idea se extendió rápidamente. En Londres, el comercio de acciones empezó en los cafés de Exchange Alley en la década de 1690. Jonathan's Coffee House se convirtió en el centro de operaciones. Los comerciantes se sentaban con sus tazas de café y negociaban participaciones en empresas, deuda del gobierno y contratos de seguros marítimos. En 1773, los corredores londinenses formalizaron su asociación y se mudaron a un edificio propio. Nació la Bolsa de Londres, el London Stock Exchange. Al otro lado del Atlántico, el 26 de mayo de 1792, 24 corredores de bolsa se reunieron bajo un sicómoro en la calle Wall de Nueva York y firmaron el Acuerdo de Button Wood. Se comprometieron a negociar valores solo entre ellos y a cobrar una comisión mínima fija. Fue el origen de la Bolsa de Nueva York, el New York Stock Exchange. La calle donde se firmó el acuerdo, Wall Street, acabaría convirtiéndose en sinónimo de las finanzas mundiales. Despojada de toda la jerga financiera, una acción es algo muy sencillo. Es un trozo de propiedad. Si una empresa tiene 1.000.000 de acciones y vosotros tenéis 1.000, sois propietarios del 0,1% de esa empresa. De sus fábricas, de sus oficinas, de sus beneficios.
Y también de sus deudas y sus problemas. Ser accionista os da dos cosas. Primero, derecho a recibir una parte de los beneficios que la empresa distribuya, lo que se llama dividendo. No todas las empresas pagan dividendos. Muchas prefieren reinvertir los beneficios para crecer. Segundo, derecho a votar en las decisiones importantes de la empresa. Elegir al consejo de administración. Aprobar fusiones. Decidir sobre la remuneración de los directivos. En la práctica, los pequeños accionistas rara vez ejercen este derecho. El poder real lo tienen los grandes fondos e inversores institucionales. ¿Y por qué sube o baja el precio de una acción? Por la misma razón que sube o baja el precio de cualquier cosa, oferta y demanda. Si muchos inversores quieren comprar acciones de una empresa y pocos quieren vender, el precio sube. Si muchos quieren vender y pocos quieren comprar, el precio baja. Lo que mueve la oferta y la demanda de acciones son las expectativas sobre el futuro de la empresa. Si los inversores creen que una empresa va a ganar más dinero en el futuro, quieren comprar sus acciones hoy. Si creen que va a ganar menos, quieren venderlas. Por eso las noticias mueven los mercados. Un buen resultado trimestral sube el precio. Un escándalo lo hunde. Una innovación tecnológica dispara a una empresa y hunde a sus competidores. Cuando una empresa decide empezar a vender sus acciones al público por primera vez, realiza una oferta pública de venta, conocida como OPV o IPO por sus siglas en inglés. Es un momento crucial. La empresa obtiene capital fresco que puede usar para expandirse, invertir, contratar. A cambio, cede parte de su propiedad a extraños. Desde ese momento, tiene que publicar sus resultados financieros, someterse a auditorías, y rendir cuentas a miles o millones de accionistas. Salir a bolsa es, en cierto sentido, democratizar la propiedad. Cualquier persona con una cuenta de inversión puede comprar una pequeña parte de las mayores empresas del mundo. Un profesor jubilado en Valladolid puede ser copropietario de Apple, de Toyota o de Nestlé. Pero también tiene un lado menos luminoso. La presión de los mercados obliga a las empresas a pensar en el corto plazo. Si los resultados de este trimestre no cumplen las expectativas, el precio cae, los directivos son cuestionados. Los empleados pueden ser despedidos. La dictadura del trimestre puede entrar en conflicto con decisiones que beneficiarían a la empresa a largo plazo. Cuando oís en las noticias que la bolsa ha subido o bajado, no están hablando de todas las acciones. Están hablando de un índice. Un índice bursátil es una cesta de acciones representativas que sirve como termómetro del mercado. El IBEX 35 agrupa a las 35 mayores empresas de España. El Dow Jones incluye 30 grandes empresas de Estados Unidos. El S&P 500 abarca 500. Si el índice sube, en general las empresas están ganando más, la economía crece, la confianza es alta. Si baja, las expectativas se deterioran. Pero un índice es un promedio. Puede subir aunque muchas empresas estén en problemas. Simplemente porque unas pocas gigantes lo arrastran hacia arriba. El índice no os cuenta toda la historia. Solo un resumen. Durante siglos, la bolsa funcionó a viva voz. Los corredores se apiñaban en un parqué, gritaban órdenes, anotaban precios en pizarras. Era caótico, ruidoso, humano. Hoy, más del 80% de las operaciones en las principales bolsas del mundo las ejecutan algoritmos informáticos. Programas que analizan datos, detectan patrones y ejecutan órdenes en milésimas de segundo. Se llama trading de alta frecuencia, y ha transformado completamente el funcionamiento de los mercados. Las órdenes que antes tardaban minutos se ejecutan en microsegundos. Los precios se ajustan instantáneamente a cada nueva información. La eficiencia ha aumentado enormemente. Pero también han surgido riesgos nuevos. En mayo de 2010, el flash crash hizo que el mercado estadounidense perdiera y recuperara casi $1 billón en cuestión de minutos. Un algoritmo desencadenó una cadena de ventas automáticas que se retroalimentaron hasta que otros algoritmos invirtieron la tendencia. El mercado se había vuelto tan rápido que los humanos no podían seguirlo. Las máquinas estaban negociando entre sí a velocidades que ningún cerebro humano podía procesar. La bolsa tiene una relación complicada con la sociedad. Por un lado, ha sido uno de los grandes motores de la prosperidad moderna. Permite que las empresas levanten capital para innovar, crecer y crear empleo. Permite que los ahorradores participen en el crecimiento económico. Los fondos de pensiones de millones de trabajadores están invertidos en bolsa. Por otro lado, la bolsa amplifica la desigualdad. En la mayoría de los países, la propiedad de acciones está enormemente concentrada. El 10% más rico posee la inmensa mayoría de los activos bursátiles. Cuando la bolsa sube, los ricos se hacen más ricos. Cuando baja, los fondos de pensiones de los trabajadores pierden valor. Y existe una desconexión creciente entre la bolsa y la economía real. Los mercados pueden dispararse mientras el desempleo sube, como ocurrió en 2020 durante la pandemia. Los beneficios corporativos pueden batir récords mientras los salarios reales se estancan. La bolsa es una herramienta extraordinaria para movilizar capital.
Pero la distribución de sus beneficios sigue siendo una de las grandes cuestiones pendientes de la economía. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, la bolsa de valores nació para resolver un problema práctico: repartir el riesgo del comercio a larga distancia. La VOC holandesa en 1602 fue la primera empresa con acciones negociables públicamente, y Ámsterdam fue la primera bolsa del mundo. Segunda, una acción es propiedad parcial de una empresa. Su precio sube y baja según las expectativas de los inversores sobre los beneficios futuros. Los índices bursátiles resumen el comportamiento del mercado, pero son promedios que ocultan muchos detalles. Tercera, los mercados han pasado de la negociación a viva voz al trading algorítmico. La velocidad y la eficiencia han aumentado, pero también han surgido nuevos riesgos sistémicos. Las acciones os permiten ser propietarios de un trozo de una empresa. Pero el mundo financiero ha inventado mercados para casi todo: deuda de gobiernos, barriles de petróleo, cosechas de trigo, e incluso apuestas sobre lo que hará el mercado mañana. En el próximo episodio entraremos en el mundo de los bonos, las materias primas y los derivados. Instrumentos que nacieron para reducir el riesgo y que, a veces, lo han multiplicado hasta provocar catástrofes. Eso, la próxima vez.